Vamos a leer la palabra del Señor Jesucristo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, el versículo 14. Vamos a leer esta palabra. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, el versículo 14. Vamos a leer en esta tarde la palabra del Señor. 3:14 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y si a tu lado hay un amigo, hermano, facilítele la lectura de la palabra del Señor, porque por ahí miré muchos amigos esta noche a quienes felicito, que los miré trayendo también la ofrenda para el Señor, así que los felicito por ese acto de fe. Según de Timoteo 3:14 dice la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Volvamos a leer la palabra. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Amén. Demos alabanza al Señor. Gloria a Dios. Siéntese, tenga la bondad. Y esta tarde, hermanos, quiero hablar de un tema que el otro año que viene, si era voluntad del Señor, 2013 y 2014, será anclado a nivel nacional. Ese lema nacional que hemos propuesto para la siguiente vigencia es Conquistadores de Principios, Generación Apostólica. Y quiero referirme en esta noche porque hemos hablado acerca de la juventud, y quiero entonces tomar esta noche este versículo para decir a los jóvenes, igual que el consejo de Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Yo creo que es interesante que los jóvenes persistan, se mantengan en la doctrina del Señor, en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Qué bueno cuando uno se encuentra con hermanos convencidos de la verdad. Yo me alegro cuando me encuentro con creyentes que no se avergüenzan del evangelio. Qué bueno cuando hay hermanos, sean jóvenes o ancianos, que en la calle, en la casa, en el trabajo, en el carro, en la moto, allá en la sierra, son contentos y gozosos de decir que son cristianos, y que fácilmente los delatan y la gente dice: pero tú eres diferente a los demás, no sé qué es lo que tiene, es que tú eres cristiano. Y usted dice: la verdad lo soy, bendito el nombre del Señor. Así que Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido. En otras palabras, se requiere entonces jóvenes con compromiso, jóvenes con principios, que se sostengan en la doctrina, porque cuando se enseña o se transmite en el conocimiento del evangelio o de la adoración a Dios, esa enseñanza, hermanos, no se puede perder de vista, sino que la enseñanza puede permanecer en el corazón del hombre. Este pasaje está anclado en un pasaje que lleva por título el carácter de los hombres de los últimos tiempos o de los últimos días. Y comienza a decir Pablo a Timoteo: también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y comienza Pablo a describir la generación en la que iba a vivir Timoteo y las que habían de venir. Y si miramos estos señalamientos de Pablo, también hace parte de nuestros días. Pero Pablo le hizo entonces la recomendación a Timoteo: tú persiste en lo que has aprendido. Pero quiero que miremos unos pasajes en la Biblia que nos pueden hablar entonces también de jóvenes que fueron valientes y que se mantuvieron en la fe que sus padres le habían enseñado, que pudieron persistir en la verdad del Señor a pesar de las dificultades que tuvieron que enfrentar. Uno se encuentra, hermanos, que cuando uno está rodeado de la sociedad, entonces encontramos la influencia misma de la sociedad, y uno encuentra que la sociedad causa mucho impacto dentro de las culturas. Se dice que ahora con el internet
todas las culturas del mundo están expuestas a un peligro porque están desapareciendo. Las culturas que están fundadas sobre dogmas de personas están entonces derrumbándose por causa de la sociedad a través del internet. Pero quiero que encontremos jóvenes que tuvieron una gran influencia, una presión social muy fuerte, pero que pudieron persistir en lo que habían aprendido. Y es lo que yo quiero, hermanos, que quede esta noche en el corazón de la iglesia. Porque mañana o pasado mañana cada uno de los jóvenes presentes vamos a volver a casa, vamos a volver al diario vivir. Este fin de año es bastante fuerte por las festividades paganas que tenemos. Y cuanto más acá que esta parte de Colombia es muy turística y se llena de mucho turista, tanto extranjero como del interior del país. Y se corre mucho peligro en la vida cristiana. Pero qué bueno cuando hay jóvenes convencidos de lo que tienen, cuando hay jóvenes que saben valorar lo que de Dios han recibido. Por eso, hermanos, esta noche la advertencia de parte de Dios a persistir en lo que hemos aprendido. Nos encontramos con el primer caso que quiero presentar esta noche, y es el caso de Nehemías. Nehemías ha sido también llevado cautivo y está en tierra extraña y ajena. Ahora está por allá sirviendo como copero a la mesa del rey. Eso indicaba una posición, un estatus de vida bastante positivo, bastante bueno. Tenía comodidades, estaba cerca del rey, estaba en la casa del rey, tenía conexión continua con el rey, era amigo del rey también. Pero en el capítulo 1 del libro de Nehemías, un día Nehemías se encontró con un hombre que venía de Jerusalén. Y aunque había estado por muchos años cautivo en tierra extraña, él pregunta: ¿qué hay de Jerusalén? ¿Qué hay de la ciudad del gran rey? ¿Qué ha pasado con la gran Jerusalén? Y aunque llevaba muchos años en tierra extraña, cuando le contaron lo que había pasado en Jerusalén, cómo el templo había sido derrumbado y caído, cómo la ciudad había caído, cómo todo el pueblo estaba expatriado, se dice en el capítulo 1, verso del 1 al 4, prácticamente dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aunque él estaba en otra nación, aunque Nehemías estaba rodeado de bienes, físicamente estaba cautivo, pero el corazón de Nehemías estaba en la casa de su padre. El corazón de Nehemías estaba en aquella Jerusalén que se había conocido como la ciudad del gran rey. Así que cuando él pregunta y sabe lo que ha pasado, dice que siente dolor, dice que se sienta y llora. Y yo miro que a Nehemías nadie le encargó una comisión. A Nehemías nadie le dijo: ¿por qué tú no vas hasta Jerusalén y la reedificas? No, fue Nehemías que sintió en su corazón y dijo: no es posible que la ciudad del gran rey esté ahuyentada, o que la ciudad del gran rey esté pisoteada, o que la ciudad del gran rey esté desbaratada. Tomó Nehemías una iniciativa propia. Dijo: yo voy a ir, voy a hablar con el rey, voy a ayunar, voy a pedirle gracias a Dios para que el rey me envíe hasta Jerusalén, y algo haré yo por la ciudad de mi Dios. Alguien grite gloria a Dios esta noche. Nos encontramos entonces que hay en el corazón de Nehemías un anhelo por las cosas de Dios. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es el caso de José. Se hablaba esta tarde también de José. Y entonces encontramos en la vida de José que se nos da ejemplo en persistir, que se nos da un ejemplo de permanecer, de mantenernos en la visión o en el llamado que alguien haya recibido. José es un joven que es señalado por su padre y recibe el favor de su padre. Es un joven a quien su padre lo distingue con una túnica de colores
Es un joven que a Dios comienza a traerle sueños y revelaciones. Es un joven diferente a los demás jóvenes de sus hermanos. Un joven que aproximadamente tiene 17 años, José. Y comienza José a tener revelación de parte de Dios. Y alguien que reciba revelación de Dios, que tenga un contacto con Dios, pues uno dice, esto irá de poder en poder, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Así que, pues si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Pero tenía 17 años. La historia que inicia en el capítulo 37 del Génesis. Pero entonces, aunque Dios le da una palabra, Dios le da revelaciones, Dios le da sueños, un día que va a visitar a sus hermanos, como que la cosa se le complica a José, porque conocemos todo el proceso, cómo lo toman, cómo lo insultan sus hermanos, cómo lo echan a una cisterna, piensan matarlo, después lo sacan, lo venden, se lo lleva a gente extraña para otra nación, es comprado como esclavo, y una cantidad de situaciones en la vida de José. Cuando yo pensaba en José, entonces pensaba que a veces uno como que haya razones para tirar la toalla. Hay gente que encuentra razones o justificaciones para negarse al llamado, o negar la visión, o negar al Señor que lo ha llamado. José pareciera que entonces ahora pudiera argumentar el apartarse del Señor. Él pudo haber dicho, pero bueno, si Dios se me apareció a mí y me dio señales y tuve revelación de parte de Dios, ¿por qué Dios que me habló tan bonito en ese encuentro que hubo en Ciénaga? ¿Por qué 8 días o 15 días después las cosas como que comienzan a complicarse y pareciera que lo que yo recibí solamente fue como la emoción del momento y yo pensaba que era Dios y no fue Dios, quizás fue una emoción? Eso pudo haber pensado José. José pudo haber dicho, pero ¿cómo es que Dios, el Dios mío, el que me llamó, el que me enseñó mi padre y que después me mostró un sueño y una revelación día tras día, cómo es que ahora Dios hace que mis hermanos me odien? ¿Por qué Dios permite que esté en una cisterna? Bueno, ¿dónde está el Dios de mis padres, el Dios de mis sueños, que permite que sea llevado esclavo hacia Egipto? ¿Dónde está el Dios que me apareció, que me dio una visión? ¿Por qué Dios permite que me paren en una picota pública? Y en vez de ser un príncipe, ahora soy un objeto de mercadería. ¿Dónde está el Dios que me deja ofrecer y que me deja que ofrezcan por mí en una subasta pública? ¿Dónde está el Dios que supuestamente me ha puesto por cabeza y ahora permite que sea vendido en el mercado egipcio? ¿Dónde está Dios? Alguien pudo haber dicho, bueno, si esto fue lo que Dios a mí me reveló, pues sencillamente me voy a descarriar. Sencillamente un Dios de esta clase no sirve que yo lo siga. El Dios entonces que me apareció, pues ¿dónde está? Pues me voy a descarriar. Porque entonces, si Dios no me defiende, entonces ¿qué clase de Dios es? Eso pudo haber pensado José. Pudo haber tenido razones para negar al Señor. ¿Cómo es que entonces José se mantiene? Porque José pudo haber llenado su corazón de amargura, de enojo, de resentimiento, de pérdida de la fe, de bajo estima o impotente frente a la situación que vivía. Pero en cambio José en tierra egipcia, en vez de pelear con Dios, o en vez de pelear con sus hermanos, o en vez de pelear con el que lo había hecho su señor o cautivo de Potifar, José permanecía en lo que de su padre había recibido. Él no entendía el proceso, pero eso no le llevó a negar la fe, ni lo llevó tampoco a perder de vista lo que de Dios había recibido. Por eso cuando la esposa de Potifar, que no era ninguna fea, era una tremenda mujer, la esposa de Potifar, José lo primero que él dice es,
¿cómo voy yo a pecar contra mi Dios? ¿Y cómo voy a defraudar a mi señor Potifar? Lo primero que él piensa, aunque es esclavo y aunque está lejos de su casa, él dice, ¿cómo yo voy a pecar contra Dios? Pareciera que entonces la fe de José no está ligada ni al tiempo, tampoco está ligada a las circunstancias. José había entendido que Dios es omnipotente. José había aprendido que Dios es omnipresente. José había aprendido que Dios es omnisciente, que Dios estaba en Canaán, que Dios estaba en Jerusalén, que Dios estaba en la tierra que fluía leche y miel. Pero también entendía José que Dios estaba en Egipto y que el Dios de su padre era el Dios que estaba con él en Egipto, y él no podía negar la realidad del Dios que habían enseñado sus padres. Alguien grita gloria a Dios. 13 años duró el proceso de José, hasta que llegamos al capítulo 40 o 41, cuando Faraón tiene estos sueños después de ese proceso. Y 30 años tenía José cuando fue puesto por segundo hombre en la casa de Faraón, y se cumplió lo que Dios le había determinado. Pero lo que a mí me llama la atención es que en ese capítulo, cuando José interpreta el sueño y le dice a Faraón, Faraón, provéase de un hombre sabio que haga estas cosas. Y el Faraón, ¿sabe qué dijo de José? ¿Dónde hallaremos otro hombre en quien more el Espíritu de Dios? Qué bueno cuando hay jóvenes que pueden persistir a través de la presión social. Qué bueno cuando hay jóvenes que pueden permanecer a través de las circunstancias. Porque cuando estamos en el templo, cuando suenan los instrumentos, cuando estamos aquí y cantamos, vamos a romper las cadenas, o el león de Judá ha venido, aquí gozamos y saltamos y nos alegramos. Pero otra cosa es cuando salimos al diario vivir. Otra cosa es cuando tú vas al colegio y te dicen, ahí va el pastorcito. O cuando por ahí va la jovencita y te dicen, ahí va la santurrona. Mire cómo va vestida, parece una viejita. O cuando el joven le hace una propuesta indecente a la chica. O cuando te ofrecen dinero por tu cuerpo. Es allí donde comienza a dejarse ver la calidad de cristianos que somos. Pero qué bueno cuando hay jóvenes que no importa el lugar, ni el sitio, ni la sociedad, lo primero que dice es, ¿cómo yo voy a pecar delante de Dios? ¿Cómo voy yo a negar lo que de Dios he recibido? Bendito el nombre de Jesús. Qué bueno cuando el cristiano y el joven es auténtico. Qué bueno cuando el joven es valiente en lo que de Dios ha recibido. Bendito el Señor. Aunque la Biblia no me dice cómo se llama, aparece otra escena en la Biblia. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, nos habla de la historia de Naamán, un hombre poderoso, un hombre con una jerarquía poderosa, un hombre con una estima poderosa y estimado delante del rey de los sirios. Era un hombre que llevaba el pueblo a la guerra y venía en victoria. Era un hombre que se vestía con decoraciones, y todo el pueblo respetaba a este general. Pero tras de ese uniforme tenía ¿qué? Lepra, ¿verdad? Tenía lepra. Era un hombre leproso, Naamán. Había consultado con todo el cuerpo científico de médicos de esas tierras, pero nadie le había podido resolver el problema de la lepra. Pero en una de esas avanzadas que había hecho Naamán, se había llevado secuestrada a una joven hebrea. Se habían llevado para casa de este hombre Naamán a una jovencita, y estaba secuestrada, estaba cautiva. Y una persona secuestrada o cautiva que ya llena su corazón de amargura por el verdugo del que lo llevó. Porque a esta jovencita la habían separado de sus padres.
A esta jovencita la habían separado de su familia. A esta joven la habían separado de sus tierras. A esta jovencita la habían separado de su cultura. A esta jovencita la habían separado de las prácticas religiosas. A esta jovencita se la habían llevado lejos de los altares de Dios. A esta jovencita ahora estaba bajo el verdugo de un gentil. Y esta jovencita pudo haber pensado, pues que se muera. Pues ¿quién lo manda que me traiga secuestrado? ¿Cierto? Que sufra. Tome para que lleve. Eso le pasa por meterse con los hijos de Israel. Y ella miraba el dolor de su señor Naamán. Pero un día esta jovencita, de ver el dolor de este hombre, llamó a la esposa de Naamán y le dijo: señora, quiero decirle que yo sé lo que usted no sabe. Aunque yo estoy secuestrada en tierra extraña, en mi corazón hay un conocimiento especial. Yo tengo la respuesta a la pregunta que mi señor Naamán anda buscando. Lo que su señor esposo necesita, yo sé quién lo tiene. Aunque me han traído a tierra extraña, yo tengo el conocimiento y yo sé que allá en Samaria hay un hombre que es profeta de Dios, y todo lo que ese hombre declara sencillamente se cumple. Alguien grite gloria a Dios esta noche. Una sociedad que continuamente niega la verdad de Dios. Una sociedad que cada día niega la existencia de Dios. Una sociedad como la nuestra, la colombiana, donde la Corte Suprema de Justicia se atreve a decir: de aquí en adelante ninguna sentencia de ningún juez se puede sentar por causa de la Biblia. Porque a Dios lo van sacando de las leyes, lo van sacando de las instituciones, porque la sociedad lo va ahuyentando. Pero qué bueno cuando hay jóvenes que van persistiendo en la verdad de Dios. Porque Dios no es Dios porque los hombres digan que es Dios. Él es Dios porque Él es el que existe por sí mismo. Y qué bueno cuando hay una iglesia que entiende que Él es el que existe por sí mismo. Alabanzas al Señor. Y una jovencita lejos de su casa, una mujer, persistía en lo que sus padres le habían enseñado. Esta jovencita entendía la autoridad que tenía un profeta. Esta jovencita entendía que era que se invocara el nombre de Jehová. Ella había aprendido a conocer al Dios de Israel, y eso la llevó a permanecer en los principios que su padre le habían enseñado. Porque tanto José como esta joven se vio expuesta a las prácticas de la idolatría de aquellas naciones. Pero vamos al capítulo 11 de los Hebreos para entrar a una aplicación que quiero que tengamos en cuenta. Capítulo 11 de los Hebreos. Versículo 23. 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Y los padres de Moisés no temieron al decreto del rey. Verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, igual que sus padres, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Pero a mí lo que me llama la atención, conocemos la historia de Moisés, ¿verdad? Puesto en arquilla, salvado del agua, la hija de Faraón lo recoge, busca una nodriza y alguien le recomienda a una mujer hebrea que resulte ser su propia madre.
un tiempo. Algunos dicen que son 5 años, otros dicen que 6, otros que 7 fue el tiempo que tuvo esta mujer. Creo que Jocabed es que se llama. 5, 7 años. Donde esta mujer comenzó a inculcarle la grandeza del Dios de los hebreos. Esa madre se levantaba por la mañana y le decía: hijo, tú eres hebreo. Tu Dios es Jehová de los ejércitos. Tu Dios creó los cielos y la tierra. Tu Dios es uno. Tu Dios es poderoso. Tu Dios apareció a Abraham y a Isaac. Tu Dios es todopoderoso. Hijo, por favor, no que te contamines con los dioses de Egipto. Y a los 6, 7 años fue arrancado de los brazos de su madre y fue llevado a Moisés a la casa de Faraón. Y hay un proceso de la casa de Faraón que toman a ese niño y comienzan a meterle todo el conocimiento de los egipcios. ¿Se acuerdan ustedes cuando los jóvenes hebreos fueron llevados a Babilonia? Durante 3 años le enseñaron todo el conocimiento de los babilonios, toda su cultura, toda su religión. Hacia Moisés le metieron en la cabeza: el Dios poderoso se llama Ra, que es el sol. El Dios Isis, Horus, Osiris, y comienzan a mencionarle los dioses. Estos son los dioses de tu pueblo. Le quitaron las vestiduras hebreas y le pusieron vestiduras egipcias. Le quitaron todos los rasgos judíos y le pusieron rasgos egipcios. Le dijeron: Moisés, esta mujer es tu madre. Este hombre que tú miras vestido de prendas especiales es el gran faraón, considerado Dios hombre. Este es tu padre. Tú algún día serás también faraón como él. Todo puesto a la mesa de Moisés. Las mejores camas, las mejores comidas, las mejores bebidas, la mejor educación, las mejores atenciones. No un año, 10, 20, 30, 31, 32, 33 y 7, 40. Pero aunque intentaron meterle toda la cultura egipcia, intentando borrarle el chip de que él era judío, para que se preparase para que fuera un faraón, a los 40 años de edad, ahí está Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, un día que estaba vestido de egipcio, él dijo en su corazón: yo no soy egipcio. Aunque estoy vestido con ropa noble, yo no pertenezco a este linaje. Yo, Moisés, miró a su madre y le dijo: yo me rehúso llamarme hijo de la hija de Faraón. De pronto le dijo: mujer, tú has sido buena mujer. Yo le debo mucho a usted porque usted me ha cuidado como si yo fuera su hijo. Pero hoy tengo que decir que yo no soy su hijo y tú no eres mi madre. Yo no pertenezco a este linaje ni a esta casa. Me rehúso llamarme con tu nombre. Yo no pertenezco a tu linaje. Alguien grite gloria a Dios. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Sabe qué significaba eso? El versículo 25 dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. A Moisés nadie lo obligó a rechazar lo que tenía. Escoger es tener la capacidad de elegir lo que yo quiero. Una cosa es una imposición y otra cosa es escoger. Pero en el versículo 25 dice que él escogió. Prefirió despojarse de sus ropas reales para ser maltratado con el pueblo de Dios. Yo no quiero estar aquí, dijo Moisés, yo quiero estar allá. Me imagino a la hija de Faraón diciendo: hijo, ellos son esclavos, son menos que nada. Tú eres descendiente de esta casa
y próximamente serás faraón. Pero yo escucho a Moisés diciendo: a mí no me importa el trono de faraón, yo prefiero estar con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 26: teniendo por mayores riquezas. Y para esa época no se sabía de Cristo en cuerpo como lo conocemos nosotros, solamente eran promesas de parte de Dios. Pero él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque él tenía puesta la mirada en el galardón. Parece que esa madre le enseñó y le dijo: vea, hijo mío Moisés, Dios le dio promesa a nuestros antepasados que iban a ser cautivos aquí por 400 años, pero que un día se levantaría el Dios de esta nación hebrea y nos sacaría con brazo extendido y con mano poderosa, y volveremos al lugar donde hemos sido establecidos. Y dice que Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Verso 27: por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Alguien pudo haber dicho, pudo haber acuñar aquí a esto: pero Moisés es muy ignorante. Pero a Moisés, ¿qué le pasó? ¿En qué estaba pensando Moisés? Que dejó todo un reino por nada. Porque ¿quién deja un palacio de tesoros por irse para un desierto a comer tierra, a oler a tierra, que apacentar 4 ovejas en el desierto? Solamente a alguien que esté corrido de la cabeza se le ocurre eso. Eso es lo mismo que le dicen a los jóvenes cuando se encuentran en la sociedad: pero usted, muchacha, ¿qué le está pasando? Usted con ese cuerpote se puede levantar lo que quiera. Usted con esa presencia, que está esperando para levantarse un novio? O usted con esa presencia, muchacho, que está como amargado en esa iglesia, ¿por qué no viene a disfrutar con los 50 de Joselito, los 14 cañonazos, que es lo que está esperando de venir a disfrutar de esta época? ¿Por qué está tan loco en esa iglesia amargada, en esa iglesia que no tiene apariencia de nada? Eso piensa la sociedad de esta iglesia. Pero los que estamos aquí en la iglesia declaramos que no somos ningunos amargados, porque tenemos puesta la mirada en el verdadero galardón. Alguien grite gloria a Dios. Por eso se requieren jóvenes que tengan principios, jóvenes que hagan valer la condición de los que son. Porque la verdadera libertad del evangelio no es la prohibición de un pastor. La verdadera libertad del evangelio es cuando a mí me pueden decir: Reinel, ¿por qué no te tomas esta cerveza? Y yo puedo decir: ¿por qué no se la toma? No porque el pastor me prohíbe, no. Yo puedo tomármela, pero no quiero. Aunque puedo, no quiero, porque esas cosas son muy pequeñas para lo que yo tengo. Porque lo que tú me ofreces es temporal, pero lo que yo tengo es eterno. Esa es la libertad que Dios nos puso a escoger y lo hemos elegido a Él. Amén. Y dice que Moisés no le tuvo miedo al faraón. No le tuvo miedo. Yo le digo, muchacho, no le tenga miedo al diablo. Al diablo, hermano, no hay que pedirle ningún tipo de permiso. El diablo es un diablo derrotado. Es un diablo que Cristo lo aplastó en la cruz del Calvario. Eso lo debe de saber usted. Y no lo pisoteó como Dios. Jesucristo lo pisoteó como hombre en la cruz del Calvario. No le tenga miedo a los comentarios. No le haga caso a la burla que le ofrece el mundo. Persiste en lo que ha aprendido, bendito el Señor. Pero Moisés se sostuvo como viendo al invisible.
Un hombre quedó en el desierto después, otros 80 años. Y ese hombre que supuestamente recibió tantas cosas, un día se murió como cualquier hombre. Por allá en un poco de piedras, en un monte, en el monte Nebo. Y ya, se murió. Y alguien pudiera decir, ¿y de qué le valió haber hecho todo lo que hizo? ¿De qué le sirvió toda esa resistencia? Si no construyó un reino, ni tampoco hizo un castillo, ni tampoco fue adinerado, ni nada por el estilo. Fue líder de un pueblo y se murió por ahí en un desierto y ni se sabe dónde lo enterraron. Eso lo miran los hombres naturales. Pero quiere saber para dónde cogió Moisés. Vámonos para el capítulo 17 del libro de Mateo. Por allá un día Jesús le dijo a los discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo, ven conmigo. Y subieron a un monte alto, dice la Biblia. Y cuando subieron en la parte alta, la Biblia dice que una voz del cielo y ese monte se llenó de la gloria de Dios. Y la Biblia dice que el cuerpo de Jesús fue transfigurado y comenzó a resplandecer de una forma extraordinaria. Y cuando estaba resplandeciente, como por un ascensor, de repente, ¡pum! 1500 años después de Moisés, ¡pum!, aparece Elías, el profeta de fuego, aparece por un lado. Cuando ¡pum!, aparece por otro lado Moisés. El Moisés que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, cerca de Cristo, hablando con Cristo, teniendo comunión con Cristo. Y yo escucho a Moisés diciéndole a la gente, por estar aquí, por estar cerca de esto que es verdadero, fue que yo rehusé llamarme hijo de la hija de Faraón. Por estar aquí cerca de Cristo, fue que eché abajo la corona de Faraón. Y yo quiero decirle a la juventud esta noche que ahí estaremos con Cristo por toda la eternidad. Alguien le brinda ese aplauso a Jesús esta noche. Gloria a Dios. Persiste en lo que has aprendido, joven. Persiste en lo que has recibido. Esta iglesia no tiene ciudadanía permanente aquí en la tierra. Esta iglesia va de paso. Vamos como peregrinos y extranjeros a una patria celestial. La Biblia dice que los antiguos la miraban de lejos, anhelaban esa patria. Y yo quiero decirle que esa patria es para esta iglesia. Persiste en lo que ha aprendido, hermano joven. No venda la vida cristiana. Una generación apostólica de principios fundamentados en la palabra. No cambia la salvación por un novio inconverso. Un hombre que teme a Dios, una mujer que teme a Dios, no cambia la salvación por la fornicación y el adulterio. Tampoco la cambia por una manotada de billetes. Tampoco la cambia por la fama. Este hombre o esta mujer apostólica que tenga principio permanece fiel de principio al fin, porque el fin de la iglesia es estar con Cristo por toda la eternidad. Ahorita nos dicen locos, nos dicen ignorantes, se nos burlan porque seguimos a Cristo. Pero espérese un poquito, que el mundo entero se espere un poquito, que se espere un poquito, porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y cuando Él venga a levantar la iglesia, esto corruptible se va a vestir de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y volaremos con Cristo por toda la eternidad. Y yo voy a estar allí ese día. Yo no sé cuántos van a estar allí, pero vamos a estar ese día. Pero persiste, joven. Persiste.
Aguante. No importa si eres pobre. No importa, hermano, que nunca te hayas estrenado algo fino. No importa que nunca te hayas montado en un avión. No importa que no tengas un hombre muy importante. No importa que nadie te conozca entre los hombres. No importa, espérese un poquito, porque el Dios de la Biblia es verdadero. Su nombre es eterno. Su nombre es Rey de Reyes, Señor de señores. No importa, el que lo prometió lo cumplirá, y yo lo estoy esperando a Él. No dejen que te cambien los principios cristianos. No te dejes sacar la cabeza que ya no hay que orar, que ya no hay que recibir el Espíritu Santo, que ya no hay que leer la Biblia, que con tan solamente ir de ver en cuanto al culto, que ahora con solamente decir que Jesús es Dios, ya con eso basta. No. Persiste en la doctrina, joven. Aguante. Lo que Dios te ha prometido, Él lo cumplirá. José tuvo que aguantar 13 años, pero los 13 años que Dios le había prometido se le cumplió. Dios a esta iglesia no le ha prometido fincas, ni carros, ni casas, ni barcos. A esta iglesia el Señor le prometió una morada en el reino de los cielos, y Él dice que hay muchas moradas. Alguien que alabe el nombre de Cristo. La gran frase de Pablo, cuando se dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Se dice que se dio en los últimos días de ser ya muerto. Entonces lo llevaron a la picota pública y los prestantes gobernantes le dijeron: Pablo, niega a ese Jesús que tú predicas, porque tú eres un hombre muy letrado, ilustre de Israel. Te devolveremos a tu patria, te haremos hombre prestante en Israel, pero diga que solamente tú no conoces a Jesús y que todo ha sido un desvarío, una locura. Diga que tú no lo conoces y el problema queda resuelto. Pero se dice la historia que el apóstol Pablo dijo: pero ¿cómo ustedes a mí me piden que yo niegue al que yo conozco? Porque el Jesús que yo predico yo lo conozco. Porque este Jesús, cuando he estado solo, Él ha sido mi compañero. Cuando yo he estado en peligro de muerte, Él me ha guardado. Cuando he tenido hambre, Él me ha dado de comer. Cuando he estado en angustia, Él ha sido mi consolación. Y se dice que fue ahí cuando Él levantó la voz y dijo: quiero decirles, señores gobernantes, que para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Así que sepa que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Joven, persiste, persiste en lo que has aprendido. Alguien que se ponga de pie esta noche. Vea, jóvenes, persiste en la doctrina. Deténgase, pregunte, aprende la doctrina del Evangelio. Aprenda el propósito de esta iglesia. No deje que el diablo venga y te mueva las cosas para lo cual tú fuiste constituido. Necesitamos hombres amantes de la doctrina. Necesitamos hombres que próximamente sean miembros de las juntas locales, pero templados, puestos en sitio. Dorcas, necesitamos dorcas valientes. Necesitamos hombres que tengan poder con señales y obras. Pero también necesitamos creyentes que tengan poder en la palabra, para que la iglesia siga la marcha que hasta ahora se ha venido trayendo. Necesitamos jóvenes que no se acobarden frente al pecado. Como predicaba esta tarde el hermano Carlos, necesitamos jóvenes con unas hachas bien filositas. Jóvenes que tengan bien agarradas las herramientas del Espíritu. Jóvenes que no tambalean frente a los ataques del diablo. Jóvenes que no retrocedan frente a las pretensiones del diablo. Acuérdese lo que dijo el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejaren,
Jehová con todo me recogerá. Jóvenes valientes se requieren en esta época. Yo quiero, hermanos, esta noche orar por jóvenes que quieren servirle a Dios con ánimo voluntario. Hoy hemos venido hablando de estas cosas y yo quiero invitar a un joven esta tarde que le quiera servir a Dios, pero con pasión. Jóvenes valientes. Y si por ahí hay un hermano o una hermana que quizás se esté negando al Señor, o quizás esté por ahí metiéndose en lo que no debe, yo le aconsejo esta noche: reconcíliese con Cristo. Y si hay amigos esta noche aquí en el culto, yo le invito esta noche a que se arrepienta y le entregue la vida a Cristo. Persistimos en lo que hemos aprendido, porque un día de estos nos vamos a ir. Yo no sé si usted lo cree o no, pero esta iglesia nos vamos a ir. ¿Me escucharon, iglesia? Un día de esto nos vamos a ir, porque Juan nos vio ya en el cielo. Dice que eran multitudes vestidos de ropas blancas, y su número eran millones de millones, y que estábamos con palmas en las manos y cantando el coro de los redimidos. Persiste, joven, en lo que has aprendido. Joven, usted que ha venido aquí al altar, dile: Señor, yo quiero mantenerme firme. Que no sea solamente una emoción del momento. Señor, yo quiero permanecer. Que cuando pasen los años, si tú no has venido, yo pueda estar en la iglesia firme, juicioso. Si hay un hermano apartado esta noche, yo le invito, hermano, basta ya el tiempo para haber pecado. Esta noche venga y reconcíliese con Cristo, y tendrás también galardón delante de Dios. Yo ahora quiero invitar por aquí, si hay hermanos diáconos, hermanos líderes, por favor vengan y ayúdenme a orar por estos jóvenes, porque se tiene que levantar esa generación apostólica que por más de 2000 años se ha